Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les agradecemos primero que hayan venido, que hayan asistido y sean todos bienvenidos a Descifrando la Educomunicación. Y presentarles a nuestros egresados, qué pena, Fabián Tovar y Noelia Méndez. Antes de iniciar, me gustaría darle la palabra a Claudia Rincón, quien es la coordinadora de egresados y además de prácticas. Pues en nombre de la coordinación de egresados, y como lo decía la presentadora, pues acompaño también la parte de la coordinación de prácticas profesionales. Durante el conversatorio se conocerá un poco más sobre la educomunicación y la experiencia profesional de Noelia Méndez y Fabián Tovar. Una vez se graduaron, después de obtener el título de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Es un gusto tenerlos acá presentes, entonces les vamos a presentar un poco más de ellos para que tengan un contexto de por qué son nuestros invitados. Primero pues está Lisa Noelia Méndez Sanabria, ella es profesional de Comunicación Social de la Facultad de la Universidad Santo Tomás. Pues ella tuvo un énfasis en educomunicación en el año 2021, hizo parte del semillero Movimientos Sociales y Comunicación Alternativa en el 2018 y estuvo en la universidad como apoyo investigativo. Actualmente pues se encuentra cursando una especialización en políticas públicas y justicia de género en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Fabián Tovar, también profesional de comunicación social aquí de la Universidad Santo Tomás, egresado en el año 2016, se desempeñó como asistente de investigación en el Ministerio de Educación y realizó un diplomado en literatura latinoamericana en el 2014 y además inició su vida profesional en el 2017 en la Corporación de ese arte. Entonces, por favor, los recibimos con un fuerte aplauso. Bien, les voy a explicar un poco de lo que es la modalidad del conversatorio. Se va a hacer una pregunta, ya sea general o personal. Responde primero un invitado, del que se da el nombre, y después el otro. La primera pregunta es para los dos. Responde primero Fabián y después Noelia. ¿Cómo considera que las redes sociales impactan en la educomunicación? Pues bueno, yo tuve la fortuna de estar con el proceso de transición, sobre todo el tema de redes sociales. Entonces, el término nativos digitales creo que es un concepto que hoy está más vivo que nunca. Y realmente ustedes son una generación, nosotros no tanto, aún le alcanzamos en mi caso, en donde está supremamente impregnado de redes sociales, todos los movimientos, todas las acciones que hagan, siempre pensadas desde un campo de comunicar. Yo creo que más que nunca en cualquier momento de la historia estamos en un momento donde es demasiado importante hacer uso de las redes sociales porque realmente ahí está gran parte del concepto y el uso que le podemos dar para llevar y sacar adelante todos los procesos conceptuales que estamos construyendo en la universidad, en la academia. Bueno, yo creo que sí, las redes sociales ahorita representan una oportunidad para tener un mucho mayor alcance a la hora de comunicar. También tienen, digamos, su lado no tan positivo y es que no todo el mundo tiene acceso a ellas, ¿sí? Yo trabajo con movimientos sociales y en el territorio colombiano no todo el mundo tiene redes sociales. De hecho, la única casi que con certeza está en toda Colombia es WhatsApp, que se considera, pues en mi trabajo se considera una red social más. Sí, porque a veces, y nos ha pasado, que cuando hacemos una estrategia de comunicaciones que usualmente van de la mano con todo este tema pedagógico, se tiende a centrarse en las redes y se nos olvida que no en todos los lugares llegan estas redes sociales, ¿sí? Entonces yo creo que aunque es una oportunidad para llegar a mucha más gente, también puede representar, digamos, un sesgo a la hora de tratar de comunicar efectivamente. Siempre, obviamente, esto depende del público al que uno quiere llegar. A ti, Fabián, para conocerte un poco más, nos gustaría saber de qué manera las experiencias del trabajo de campo han cambiado su círculo social y su vida profesional. Pues un montón porque uno sale de la universidad con ciertos posibles escenarios y en el campo se encuentra con unas realidades totalmente diferentes. Entonces, muchas experiencias que han marcado, digamos, mi círculo más cercano y que creo que es una construcción y sobre todo nuestro ejercicio investigativo, porque la educación tiene, investigación y conflicto tiene un ejercicio bastante importante en lo investigativo y somos de una línea, nos consideramos de una línea en donde la investigación se hace de una forma
muy lineal, donde necesitamos estar en contacto con el otro. Si queremos hacer un proceso etnográfico realmente importante, pues los lazos de confianza, incluso de amistad, familiaridad, pues tienen que irse afianzando a partir de relaciones que se vuelven muy interpersonales. Entonces, total, o sea, el campo, o sea, digamos que poder interactuar con las personas a partir del trabajo que uno va desarrollando casi que se vuelve algo que es una permanente, una constante en el día a día de uno. Noelia, con el fin de conocerte un poco más, ¿cuál ha sido la experiencia laboral particular como educomunicador que ha tenido un impacto profundo en las personas y en su vida profesional? Bueno, yo creo que las prácticas que yo realicé, yo hice mis prácticas en el Movice, yo estuve allá 6 meses y me quedé 6 meses más como voluntaria. Y durante esa época estábamos en pleno estallido social, entonces gran parte de lo que yo hacía era explicar, mi trabajo era hacer piezas y hacer estrategias para explicar que era un crimen de Estado. ¿Sí? Pues contexto, si no saben, el Movice es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Sí, entonces, y pues durante el estallido social hubo muchísimos crímenes de Estado, entonces parte de lo que nosotros hacíamos era informar que era un crimen, porque mucha gente no sabía que algo tan básico como usar un gas lacrimógeno que está vencido es un crimen estatal. Entonces, pues digamos que ahí fue cuando yo me metí de lleno en el tema de los movimientos sociales, de la defensa de los derechos humanos, y pues eso fue lo que ha marcado toda mi carrera desde que empecé mi vida profesional. Entonces yo creo que esa parte puntual fue el punto de inflexión ahí. Bueno, y para los dos, para que pronto tengan un punto en común, es a nivel laboral en el campo de la educomunicación, ¿cómo consideran que los comunicadores sociales pueden promover la diversidad y la inclusión en la sociedad? Bueno, yo creo que partiendo del lenguaje, sí, y de la representación, digamos, muchas veces me ha pasado que pues, nosotros trabajamos a nivel nacional y uno hace unas piezas y al inicio me pasaba mucho porque yo no tenía esa dimensión, que en las piezas todos los personajes, los muñequitos que habían eran blancos, por ejemplo, y es como, no, porque vivimos en un país diverso y estamos hablando de derechos humanos para todo el país. Sí, por ejemplo, en los movimientos también es muy importante el todos, todas, todes, porque aunque mucha gente no está de acuerdo, muchos de estos movimientos son movimientos LGBTIQ+, son movimientos de mujeres, y ellas sí, para ellas esa es una reivindicación política además. Entonces yo creo que desde empezar a normalizar que en las imágenes hayan personas diversas, que en el lenguaje se utilice esta diversidad y también incluyendo otros aspectos, ¿no? También las personas con discapacidad. Si nosotros creamos una herramienta o una estrategia que pueda usarse también de forma sonora, de forma visual, y que llegue a otras personas que no tienen como el mismo alcance o que no pueden ver una pieza pero sí puedan escucharla, creo que esa es una forma en la que se puede ir integrando este aspecto, que además es muy importante y que estamos retrasadísimos en ello. Total. Y digamos, tú comentándonos esta situación de cómo has tenido que interactuar mucho con diferentes personas, las cuestiones interpersonales y también esta situación de la sociedad, ¿cuál es el impacto más significativo que tú consideras que has logrado en pro de una comunidad a través de ese enfoque de educomunicación? Yo creo que uno de estos ha sido lo que les decía, la estrategia muy corta, muy breve para explicar que era un crimen de Estado, porque era lo que la gente en general desconocía. Pero también, por ejemplo, ahorita en donde yo estoy hemos hecho campañas comunicativas en torno al derecho a la salud, en torno a las reformas sociales desde un enfoque de derechos que estaban bien en las que se propusieron este año y que no estaba tan bien. Y eso a la larga ha tenido un impacto considerable porque mucha gente que antes no sabía o que no entendía logra entender y dice, venga, sí, es que yo debería interesarme en las reformas, yo debería interesarme, por ejemplo, en el tema tributario. El año pasado que se radicó la reforma tributaria y que hubo tanta especulación y demás alrededor de ella, nosotros hicimos una campaña de pedagogía en torno a esta reforma. Y sí, había mucha gente que no entendía por qué el tema tributario tenía que ver con los derechos humanos y con todas y todos, ¿sí? Y después de empezar la campaña, ya en los conversatorios había muchas personas que se acercaban y eran como, no, pues yo tengo esta duda porque ahora he explicado con estas piezas gráficas o con esta cartilla, ya uno empieza a entender cuál es la relación y si es algo que a mí me debería interesar. Y yo creo que el llegar a la gente y que empiece a comprender temas tan complejos como el sistema tributario colombiano, desde algo muy básico, creo que es como una de las cosas más significativas.
Al identificar las múltiples experiencias que otorga su labor de educomunicador, ¿cuál de ellas es la más destacable? Yo tengo varias que me han marcado. Una, cuando estaba en sexto semestre más o menos, una de las docentes, maestras que más que me marcó en mi formación y que me ayudó en mi formación profesional, académica, digamos, se llama Patricia Orión, y ella radicó un proyecto en compañía de Marta, se me escapa ahorita el nombre de la otra colega, y también con nosotros. Entonces ganamos como un presupuesto con ASCUD de un rubro de dinero y pudimos ejecutarlo. Se llamaba el Sancocho de la Memoria, fue demasiado importante para el tema de la acreditación de la facultad. Tuvimos un nivel de tiraje como de 3.000, 5.000 revistas a nivel Colombia, estuvimos en las bibliotecas, daba un poco cuenta de buscar la identidad cultural en los territorios de USME, hacerle un poco o combatir un poco el tema de expansión urbana que en ese momento con el plan de ordenamiento territorial iba como en su mayor auge, y como un poco rescatar, más que recuperar, era rescatar y comunicar y dar a conocer como las tradiciones culturales campesinas heredadas de los muiscas indígenas. Entonces fue un proceso supremamente bonito porque ese proceso yo lo seguí individualmente y fue mi trabajo de grado también como la sistematización de eso. Yo me recomiendo lo que comentas y a esto añadiría una cosa, y es ser creativos y recursivos. Muchas veces, digamos, en las prácticas y también cuando estaba acá haciendo modulares, uno necesita cosas que a veces son vagas, entonces uno tiene que buscar como la forma de hacer lo mismo desde otro punto, ¿sí? Entonces, me acuerdo que cuando estaba haciendo mis prácticas tenía que hacer unas piezas gráficas y necesitaba editarlas, pero no tenía programas de edición. ¿Qué hice? Hacerlo desde Paint, que es muy básico y funciona muchísimo, realmente es una herramienta muy útil. O desde aplicaciones del celular como Instagram. Entonces yo descargaba la aplicación de edición y ahí editaba cuando necesitaba hacerlo, o cuando uno estaba, por ejemplo, marchando y necesitaba la imagen para allá, porque además estaba cubriendo, entonces tocaba ser recursivo. Y también es ser creativo, pensar si necesito tener esto, pero no puedo porque la aplicación es cara, porque no tengo el recurso, porque no tengo el tiempo, porque a veces pasa también. ¿Cómo puedo obtener el mismo resultado desde otro camino que me simplifique un poco la cosa? Sí, es como tratar de verlo desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Cuál ha sido su mayor desafío profesional como educomunicador? Que las personas a cargo, porque uno no siempre está a cargo, entiendan que la comunicación y particularmente la educomunicación no es una herramienta, sino es algo transversal, ¿sí? Muchas veces pasa que hacen estrategias y se inventan un montón de cosas y no le dicen a uno, le dicen, no, es que tocaba hacer esta estrategia para hoy, y uno, ¿y cómo voy a montarte una estrategia para hoy? ¿Sí? Y muchas veces pasa eso, que ellos creen que las comunicaciones son simplemente subir cosas a redes, ¿sí? Y no, que es algo mucho más profundo, que además, pues, en donde yo estoy, pues realmente es un eje transversal, ¿sí? Porque si vamos a hacer una estrategia para que el Estado garantice los derechos, pues hay que enseñarle a la gente qué se está haciendo y cómo exigirlos, y eso pasa por las comunicaciones, y muchas veces no tienen en cuenta la comunicación como algo transversal y que tiene que estar en todo momento, sino algo como yo le digo, hágame una pieza para allá y ya. Y sí ha sido un reto, no con todo el mundo pasa, hay gente que ya sabe eso, pero hay otras personas que tienen una noción mucho más chiquita y simple de lo que es. Sí, bueno, mi pregunta también va un poco enfocada a lo que es el tema laboral. Y ustedes han mencionado algo importante, y es que, o sea, ese conocimiento que ustedes obtienen es transversal de todos los diferentes campos en los que se puede optar en la universidad. Digamos, hay una palabra, un concepto importante que es estrategia, delante de todo. ¿Ustedes cómo aplican esos conocimientos para desarrollar estrategias en el mundo laboral, especialmente en el ámbito educomunicativo? Bueno, en mi caso, ya mencioné la palabra sensibilizar, me parece que es supremamente importante, o es un eslabón que yo uso un montón, sea para vender un producto, sensibilizar, sea para compartir el resultado de un proceso, sensibilizar. Sensibilizar, uno, dos, sí o sí a mí toda la teoría de la Escuela Latinoamericana de Comunicación me pareció, o me sirvió un montón, y se aplica desde redes sociales, las mediaciones, Jesús Martín Barbero, los más media, etcétera, etcétera. Entonces esos dos conocimientos, si bien fueron macro en las teorías de comunicación, creo que se profundizó en el campo de educación y nos permite como ir más a fondo y en una estrategia puntual
poderlo hacer énfasis y darlos a la acción y compartirlos. Sí, yo creo que además realmente las estrategias pasan por todo, ¿sí? Yo elaboro una estrategia educomunicativa que tiene su parte pedagógica, tiene su parte de manejo de redes, tiene su parte organizacional, porque además yo coordino con las más de 100 organizaciones que pertenecen a la plataforma en donde estoy, entonces me toca coordinar y hablar con el comunicador de allá, de allá y de allá, y eso implica bastante, entonces ahí digamos que está el tema organizacional de comunicación interna, y también tengo que hacer enlace con prensa, porque cada vez que se hace un evento, se lanza un informe de derechos humanos, pues necesitamos ese medio con prensa. Entonces digamos que a la larga sí atraviesa todo, ¿sí? Y pues el tema de conflicto yo creo que está inherente, más trabajando en derechos humanos y en temas de paz y demás, está súper metido en el asunto, entonces sí, creo que es una cuestión más transversal y usas de todo un poquito, en general sí es bueno que se junte de todo un poco.